Transformamos tu esfuerzo en éxito. Universidad Tecnológica Boliviana, UTB. Toda esta gama de vehículos, todos estos vehículos que estamos viendo, definitivamente tienen que estar dentro de estos parámetros impuestos por estas dos organizaciones. O sea que los autos eléctricos son peligrosos, como yo diría que como todos, ¿no? Como los autos convencionales. Sin embargo, son menos peligrosos que los autos convencionales y tienen toda la aprobación y tienen toda la aprobación y tienen todos los beneficios necesarios como para poder proteger al usuario en caso de choques o accidentes. Muy bien, entonces para resumir esta primera parte, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De esta primera parte antes de entrar a hacer un pequeño descansito de unos minutos. A ver, el vehículo eléctrico es divertido de conducir y de poseer. Características: más fiable, menos piezas móviles, combustible no volátil, sin sistemas de escape calientes, mantenimiento mínimo, sin ajustes ni filtros. ¿Qué más? Rentable. Acabamos de ver los costos, ¿verdad? Les mostré los costos en 100 kilómetros. Nosotros pagaríamos 9 pesos, 9 bolivianos en 100 kilómetros. Menor costo de propiedad también por los mantenimientos, ¿verdad? El rendimiento, eficiente. Velocidad de viaje a velocidad de autopista. Puede ser recargado en casi cualquier lugar. Acabamos de ver también que podemos enchufar en nuestra casa, si así lo deseamos. Es increíble, ¿no? O sea, a la tecnología a la que hemos llegado. Fácil incorporación de nueva tecnología. Por supuesto que sí. Les decía que estos vehículos es como si estuvieras manejando tu celular, ¿no? Es como si estuvieras manejando tu computadora. O sea, es como si estuvieras entrando a una computadora y estuvieras manejando ahí dentro. Y a veces no necesitas ni manejar, porque con la inteligencia artificial, estos vehículos eléctricos ya están empezando a tener piloto automático, ¿no? Entonces tú le pones a piloto automático como hacen los aviones, ¿no? Le pones a piloto automático y el automóvil solito se conduce, solito aumenta, acelera, solito frena. Entonces es de fácil incorporación de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial va a entrar con todo con los vehículos eléctricos y eso es bastante interesante. Ambiente, ambientalmente eficiente, lo que les interesa mucho a los ingenieros ambientalistas. Hace rato les mostraba ejemplos a los ingenieros ambientalistas y a los licenciados en turismo. Ambientalmente eficiente, sin gasolina, aceites o anticongelante. No polución, cero emisión de dióxido de carbono. No hay pérdida de energía, lo que acabamos de ver. La pérdida de energía es mínima, ¿no? Pérdida de energía mínima. Silenciosa, inodora y sin humo. Lo importante es que no emana esos contaminantes que a nosotros nos afecta y nos hacen daño al respirar. Y con el dióxido de carbono en cero, también hacemos que estos vehículos sean amistosos con el medio ambiente y no exista ese efecto invernadero que calienta a toda la Tierra. ¿Ok? Entonces, hasta acá una pequeña, haremos un pequeño descanso. No sé si está ahí por ahí, ingeniera Andrea Casas. ¿Está usted ahí? ¿Se encuentra? ¿O está Diego? No sé si están por ahí. Diego, la ingeniera Casas. Sí, aquí estoy. Perfecto. No sé si la ingeniera Casas va a participar dando si quiere dar alguna información. Diego, no sé si está por ahí. Bueno, estimado Roberto, primero que nada, muchas gracias. Te habla el Inge Díaz. Ah, ahí está el ingeniero Díaz. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo estamos, Roberto? Un saludo cordial. En unos minutos más vamos a contar con la presencia del ingeniero Hans Tapia, director de la carrera de electrónica.
Perfecto, entonces me avisarías, esperamos un poquito o me avisa, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo hacemos? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto. Muy interesante. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Unos minutitos de receso para todos. Perfecto, entonces a todos pues nos volvemos a ver después de la participación del ingeniero Hans Tapia y ya charlamos la última parte de la parte acerca de los componentes de los coches eléctricos. Vamos a hablar un poquito de baterías, de controladores y vamos a hablar un poquito de la historia de los coches eléctricos. ¿Ok? Si les parece interesante, entonces espérenme por favor un par de minutos. Muchas gracias. Ya vuelvo. Muy buenas noches, ingeniero Rafael Díaz. Si por favor puede ayudarme a compartir pantalla. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿puede compartir pantalla? Ya me dieron pase para poderlo compartir. A ver, ¿puede intentarlo, por favor? Sí, perfecto. Y ya se ve, ¿no? Sí, se ve bien clarito. Ok. Bien, muy buenas noches. Un saludo a todos a todos los participantes. Quien les habla es el ingeniero Tapia Saavedra, director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UTB. Y bueno, vamos a hacer un pequeño break, llamemos así, como a la exposición que están poniendo el ingeniero Roberto Acosta sobre a los autos eléctricos, ¿no? Y nos vamos a meter rápidamente un poquito a hablar sobre la carrera de Ingeniería Electrónica, que casualmente tiene que ver mucho con el tema de lo que son los autos eléctricos. Rápidamente partimos con esto, ¿no? Que estamos inmersos en lo que es la tecnología. Por eso yo le puse a esto la tecnología y la electrónica, ¿no? Sabemos que el mundo de la electrónica va muy de la mano con la tecnología, va referente a los constantes cambios que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de años y décadas, llamémoslo así, desde la revolución del transistor y a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Asimismo, sabemos que la tecnología siempre ha buscado mejorar la calidad de vida, mejorar los procesos que tenemos en nuestras vidas, en todo lo que nosotros nos relacionamos, ya sea con las comunicaciones, la industria, el transporte como tal, la producción de diversos artículos, la industria que está revolucionando hoy en día de manera abismal. Hablamos de la industria 4.0, inclusive con el manejo del Internet de las cosas y demás. Todo esto es tecnología y nosotros sabemos que la tecnología siempre ha buscado mejora. Eh,
no vemos que la innovación en tecnología vaya en contra, ¿no? Sino siempre va en procura de la mejora de la calidad de vida humana, ¿no? Podemos llamar que la tecnología de la mano de la electrónica eh, va a contribuir siempre, o la electrónica va a contribuir siempre en el análisis, diseño e implementación de todos los artefactos, de todo lo que hoy por hoy vivimos, lo que hoy por hoy podemos palpar. Sin más ni más, estamos hablando, digamos, de nuestra herramienta de uso diario que no podemos olvidar. Es como si olvidara mi billetera, olvidara mi llave, el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil ha revolucionado y ha ayudado mucho en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, todo esto es importante para que las sociedades, los sitios, países, etcétera, puedan crecer y avanzar de manera, crecer y avanzar en cuanto a en cuanto a lo tecnológico, ¿no? La tecnología como tal, ¿no? Y en ese sentido, vemos que la electrónica siempre va a permitir el desarrollo de las nuevas tecnologías con tecnología a medida de cada región que pueda involucrar esto. Nosotros no estamos lejos de poder hacer réplicas, poder hacer nuestros propios inventos, poder crear cosas, porque tenemos a la mano lo que es la tecnología a medida, ¿no? Que existe, por cierto, en cada entorno de cada país y de cada sociedad. En ese sentido, aterrizo un poquito más en lo que es la carrera de ingeniería electrónica, la cual en la institución, en nuestra universidad, en la Universidad Tecnológica Boliviana, va a perfilar a nuestros futuros estudiantes a que conozcan los constantes cambios y necesidades que tenemos en nuestro entorno, en nuestro medio, proponiendo siempre soluciones prácticas, ¿no? Basados en conocimientos teóricos. Sabemos que la práctica sea el maestro, como bien dice esa frase, pero jamás se debe olvidar de que la práctica va de la mano de la teoría, ¿no? Tengo buenos conocimientos teóricos, pues sabré cómo aplicar una práctica. Por otra parte, la ingeniería electrónica en la UTB hace énfasis en dos áreas fundamentales hoy por hoy en lo que es la electrónica, como son las telecomunicaciones y cómo es la electrónica industrial como tal, ¿no? Como tal. En las telecomunicaciones, la última década ha sido prácticamente muy revolucionaria, que ha aportado muchísimo a la sociedad y ha propuesto la mejora en los sistemas de comunicación, ¿no? A lo que hace una década atrás veíamos muy lejano el tema de contar con el tema de fibra óptica y demás, sabiendo que en su tiempo el Internet en nuestro medio era pues lo más bajo que se tenía en cuanto a calidad, eh, a diferencia nomás de nuestro vecino país Chile, digamos, ¿no? Chile o Perú, que tenían o que han manejado siempre una mayor comunicación y fluidez en cuanto a los medios de comunicación por Internet y demás, ¿no? Entonces, esa brecha hoy por hoy se ha acortado con el tema o con la incursión de lo que viene a ser la fibra óptica. Y bueno, sabemos que que de las telecomunicaciones, como les decía, está en boga y mejora o han mejorado los procesos de comunicación que siempre hemos tenido, eh, que siempre se ha tenido, a diferencia yo les pongo una década atrás, simplemente, ¿no? No podemos dejar de lado la industria. Sin ir más lejos, en la ciudad del Alto, se ha expandido las fábricas, la industria, prácticamente por la característica que tiene la ciudad del Alto, ¿no? Una ciudad donde prácticamente es plana y pues tiene una expansión ilimitada, llamemos así. Es por ello que la mayoría de las industrias están ahí.
han ido creciendo, evolucionando, mejorando sus procesos de producción, y es por eso que la electrónica industrial siempre va a contribuir en lo que son los procesos de automatización, control, monitoreo, en los ámbitos analógicos y digitales que se tienen, ¿no? Ayudando así ayudando al humano a la producción de diversos productos que hoy por hoy lo tenemos, ¿no? Seguimos con la ingeniería electrónica y podemos nombrar que es una parte fundamental del desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? El Internet de las cosas está yendo muy de la mano de la electrónica, la ingeniería de sistemas, donde ya prácticamente entra lo que es la robótica, la inteligencia artificial, todo el control de procesos, ¿no? Y tenemos que esta carrera que es escalable al 100% en las nuevas tendencias en tecnología. La electrónica no ha dejado de evolucionar, como les decía, ¿no? La revolución ha sido el transistor y a partir de ello todo lo que son los circuitos integrados y que hoy por hoy ya manejamos microchips y demás, y ha ido en constante evolución y va a seguir en constante evolución, va a tener nuevas tendencias en las telecomunicaciones, va a tener nuevas tendencias en el área industrial, y es por ello que la electrónica hoy por hoy se forma una parte o un área muy, muy importante y fundamental en nuestras vidas. Juega un rol muy importante, así nosotros no lo veamos o no lo consideremos así. Y qué más hermoso puedo decirles, el poder saber de la carrera y saber el cómo funcionan las cosas, cómo puedo desarrollar o diseñar ciertos sistemas electrónicos para poder apoyar o para poder innovar en este medio y dar un aporte a la región, al país, y por qué no siempre pensar en grande y podernos irnos cruzando las fronteras y demás, ¿no? Entonces, simplemente yo voy a resumir que la ingeniería electrónica es la sinergia del análisis, diseño e implementación. Con esto quiero cerrar y dar una invitación abierta a quienes estén o quienes aman este mundo de la electrónica, a quienes les gusta diseñar, crear y demás, poder complementarse un poco más, invitarlos a ser parte de la Universidad Tecnológica Boliviana y fortalecer y consolidar estas habilidades que se tienen o que se van formando durante el proceso académico como tal, que brinda la institución en una formación de 4 años. Agradezco su atención y con esto ya se puede dar un complemento a lo que el ingeniero Roberto Acosta está dando sobre los autos eléctricos. Muchísimas gracias, ingeniero Rafael Díaz, ingeniero Acosta y sus colaboradores. No, los agradecidos somos nosotros, ingeniero Hans Tapia. Siempre es importante escuchar porque hay mucha gente que no sabe qué va a estudiar, cómo va a estudiar, y la carrera de electrónica es una alternativa y muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no es una carrera del futuro, sino es el presente, porque todos son Una carrera actual. microcontroladores. Vivimos con ello. No es cierto, o sea, estamos con nuestros celulares, pantallas LEDs, estamos con inteligencia artificial, todo ello. Entonces, ingeniero, plenamente seguro, y a quienes nos van acompañando, de que la carrera de ingeniería electrónica va viento en popa, y a todos aquellos que les llama la atención conocer ello, bienvenidos a nuestra querida Universidad Tecnológica Boliviana. Nos pueden encontrar en la calle Colombia 154 o nos pueden ver por nuestro servicio de nuestra página, que es www.utv.edu.bo. A todos nuestros acompañantes, pensemos de que el futuro está en la carrera de electrónica. Bueno,
volvemos a algo tan interesante como nos estaba comentando el ingeniero Roberto Acosta. ¿Cómo estamos, Roberto? Bien, bien, muchas gracias al ingeniero Hans Tapia. Definitivamente este tema de los coches eléctricos tan apasionante tiene mucho que ver con la ingeniería electrónica, estimados oyentes. Así que también les invito a que puedan participar, ser parte de la carrera de ingeniería electrónica, a todos los estudiantes que tal vez nos están escuchando también, que estén interesados en manejar controladores, en manejar electrónica de potencia, electrónica industrial, telecomunicaciones, el tema de coches eléctricos, por supuesto, también se tiene que estudiar bastante lo que es la carrera de ingeniería de electrónica en todos sus aspectos. Entonces, bastante importante el aporte y todo lo que nos comentaba el ingeniero Hans Tapia, le quedó muy agradecido. Adelante, ingeniero Díaz. No, más al contrario, agradecer la presencia de nuestro director de la carrera de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Hans Tapia. Y bueno, prosigamos, estimado Roberto, con un tema tan apasionante, tan interesante y contextual. ¿Por qué? Porque se nos acaban los hidrocarburos y nos viene la alternativa, el plan B, como siempre decimos, y que obviamente va a revolucionar y ya en Bolivia estamos cambiando, en Europa para el 2030 indican que más del 50% de su tráfico va a estar asociado a vehículos eléctricos. Entonces, es una tendencia que no podemos cambiar, no va a retroceder, más al contrario, va a ir masificándose. Estimado Roberto, sigamos con esta charla tan interesante que nos va a dar luces de cómo tenemos que pensar y lo que se nos viene. Ingeniero Acosta, el escenario es suyo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, ingeniero Díaz. Entonces entramos a esta última parte bastante interesante sobre los coches eléctricos. Un pincelazo general sobre lo que se compone y una parte histórica para ver el desarrollo y para conocer que de los coches eléctricos pues existieron desde el 1800, ¿no? O sea, no es reciente. Entonces, si puedo compartir pantalla, por favor, si me permiten. Ahí está. No sé si se logra ver, estimado Diego, estimado ingeniero Díaz. ¿Se puede ver la pantalla? Si me pueden Sí, retroalimentar. está bien, Sí, Roberto, se ve todo. se le ve. Perfecto, muchas gracias. Nos habíamos quedado acá, entraremos a hablar un poquito, vamos a darle un poco de velocidad porque ya tenemos muy poco tiempo, estimados señores. Entonces, hablaremos un poquito de la historia de los coches eléctricos. Irónicamente, los coches eléctricos existieron antes que los vehículos a combustión interna. Y también miren qué irónico, ¿no? Van a existir también después de ellos, ¿no? O sea, hemos empezado con coches eléctricos, luego han empezado los coches a combustión y ahora vamos a volver a los coches eléctricos. ¿Cómo empieza todo esto? Y esto se estudia desde física, la electricidad, bastante importante. Este señor, Luigi Galvani, que hacía experimentación con animales, pensaba que había electricidad animal interna. No sé si en colegio ustedes hacían mover las patitas de las ranas, ¿verdad? En experimentos. Entonces, desde ahí empezó la parte del conocimiento sobre la electricidad o sobre la comprensión de la electricidad. En 1800 aparece este señor, Alessandro Volta. Alejandro Volta es el pionero de la pila. Es el primero que hace una pila, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como batería, que es un conjunto de pilas, justamente. Entonces, ya en 1800, el señor Alejandro Volta es el pionero sobre la pila. Es uno de los descubrimientos del siglo, considerado uno de los descubrimientos del siglo, porque obviamente se está utilizando hasta hoy en día. Muy bien, en 1820 tenemos al señor Ampère y al señor Oersted, André Marie Ampère y Hans Oersted, quienes intuyen de alguna forma la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad. A esto que llamamos electromagnetismo en la ingeniería electrónica está justamente basada en la teoría de estos dos señores. Y obviamente esto es el principio del motor, les cuento, ¿sí? De ahí empieza a generarse el motor eléctrico. Muy bien, aparece en 1831, uno de los grandes genios de la época, el primero que inventa el movimiento a partir de la electricidad. Este señor se llama Michael Faraday.
algo interesante. Este es lo que ven a la izquierda es una imagen del primer motor realizado en la historia humana. Sí, el primer motor, aparte del, o sea, a base de electricidad me refiero, ¿no? El primer motor a base de electricidad. Entonces, Michael Faraday es el primero que hace este motor en 1831. Sí, lo interesante es que este señor era empírico, les cuento, era totalmente empírico. Él leyó por sí mismo estas teorías y las plantea también en la academia en Inglaterra, ¿sí? En la Royal Society. Muy bien, tenemos también a Thomas y Emily Dabber, ¿sí? Están los esposos los primeros que hicieron un motor eléctrico alimentado a batería. Alimentado a batería. Por favor, si me dan un segundito nada más. Entonces, les comentaba que este motor que ustedes están viendo a la izquierda es el primer motor eléctrico alimentado a batería. Entonces, se agarró la batería del señor Volta y se hizo mover este motor por primera vez. Entonces, esto se debe a las investigaciones del señor Thomas y Emily Davenport. La historia lo señala el señor Thomas Davenport, pero se dice que en realidad ambos participaron en la construcción. Ambos, ¿sí? Los esposos. Muy bien. Luego tenemos también al señor Sibrandus Streiting, ¿sí? Y él es el que hace un primer carruaje eléctrico, un primer carruaje sin caballos. Imagínense ya en esa época hacer un carruaje sin caballos. Es un carruaje a batería, ¿no? Que obviamente supuso un avance hacia la propulsión eléctrica. Entonces ahí lo que están viendo en pantalla al lado izquierdo es un carruaje que no usaba ya caballos, que usaba baterías. Tenemos también las primeras baterías recargables realizadas por el señor. Una de ellas fue realizada por el señor Thomas Edison. ¿Sí? Esta batería que ustedes viendo aquí, que están enchufada ahí a una casa, es una batería de plomo ácido recargable. ¿Sí? La batería recargable de plomo ácido la hace el señor Gaston Planté en 1859, la primera batería recargable de plomo ácido. Les comentaba acerca de Thomas Edison. Aquí tenemos a Thomas Edison en 1889 que hace un vehículo eléctrico vintage con batería de níquel-hierro. Esta batería de níquel-hierro le toma a Thomas Edison alrededor de unos 8 años construirla, la primera batería de níquel-hierro. Bastante cara, pero tenía una autonomía mucho más alta que las baterías anteriores. Por eso fue que llamó la atención al gigante de los automóviles Ford. El señor Fred Allison, el responsable técnico de Ford, que ustedes están viendo en pantallas, está al volante de un prototipo eléctrico que desarrolló en 1914 con más baterías de Thomas Edison, de hierro-níquel. Entonces, imagínense, ya en 1800, en 1900 ya se utilizaban coches eléctricos, mucho más antes que nuestros coches de conversión. Aquí tenemos un carruaje eléctrico, el Versey Electric, de 1897. Miren qué bonito este coche. Tenemos un Ricker Electric, un taxi, que ya se utilizaba en esa época, en el 1900, empezando el siglo. También a batería eléctrica. ¿Sí? Todos estos coches que les estoy mostrando son eléctricos, que ya se utilizaban anteriormente. Ustedes me dirán entonces, ¿por qué no se sigue utilizando coches eléctricos? O sea, ¿por qué ha habido ese salto hacia los coches convencionales? Tenemos aquí otro coche eléctrico muy interesante, el Detroit Electric de la señora Henry Ford, es la esposa de Henry Ford, y ahora está en exhibición en el museo justamente de Henry Ford, ¿sí? Este coche que manejaba su esposa, específicamente, eléctrico, y ahora se ve así. Miren, les voy a mostrar cómo se ve hoy en día este coche. Este es el nuevo modelo, Detroit Electric, ¿no? Han saltado de acá a acá, ¿sí? Es un nuevo modelo, totalmente eléctrico y deportivo. Entonces, ha habido un salto desde acá hasta este modelo de coche. Y también habían coches de carrera eléctricos. En 1989 se participó con este coche, Doug Lambert, ¿sí? Un coche aerodinámico totalmente eléctrico. Totalmente eléctrico.
Entonces les preguntaba, ¿por qué se dejaron de hacer en masa los coches eléctricos? ¿Por qué se dejaron de hacer coches eléctricos? No, si Henry Ford, por ejemplo, estaba interesado en hacer coches eléctricos, por qué se dejó de hacer? Henry Ford, no se olviden, el gigante del modelo A, modelo T, de los coches. ¿Por qué no hizo coches eléctricos? Incluso su socio era Thomas Edison, ¿no? En algunas investigaciones. ¿Por qué no se hicieron coches eléctricos? Dos cosas habían importantes. Primero, que hacer la batería era muy cara. Hacer la batería era muy cara. Y segundo, aparecieron hombres como Rockefeller que abrieron el tema del petróleo. Entonces, el petróleo se utilizaba, por ejemplo, del petróleo se utilizaba el querosén, y el querosén se utilizaba en todas las casas para iluminar los hogares a precios muy bajos. Y segundo, que obviamente con la aparición de estos instrumentos para poder hacer el queroseno y la química moderna para poder realizar otros elementos como la gasolina o el diésel, se hicieron a su vez también motores a combustión. Entonces prefirieron hacer investigación para motores a combustión que hacer baterías eléctricas, que era muy cara en esa época. Entonces hubo ahí un quiebre. Ya dejaron de hacer baterías y se dedicaron más a hacer motores a combustión. Entonces, esto utilizó, por supuesto, Ford para sus diferentes modelos de automóviles que se vendió ya en serie. ¿Okay? Entonces, por eso es que hubo un quiebre. Por eso es que hubo un quiebre. No es porque los vehículos eléctricos de repente eran malos, sino porque las baterías eran muy caras de hacer. Y además el precio de la gasolina en ese tiempo era también barata porque Rockefeller lo dispuso así, el magnate del petróleo. ¿Sí? Sin embargo, en ese tiempo que se elaboraron diferentes coches a gasolina, también se hicieron algunos modelos interesantes eléctricos, como este de la General Motors, que está a la izquierda, el cochecito rojo, y la Ford también hizo el Ford EcoStar, que está a la derecha. Entonces, estos dos coches eléctricos se hicieron también en serie, sin embargo, se desecharon completamente, no se utilizan más y no se los encuentra ya en ninguna parte de Estados Unidos, ¿sí? Se desecharon completamente. Entonces, los coches eléctricos fueron olvidados, fueron completamente olvidados. Muy bien, les decía que ya para terminar esta última nuestra conversación acerca de los coches eléctricos, esta última parte, vamos a ver un poquito de los tres componentes fundamentales: un motor, un controlador y las baterías. Les decía que el coche eléctrico tiene características muy simples de batería, controlador y motor, y que toda la parte del controlador que ustedes están viendo al lado derecho, dice DC-DC converter, controlador, sensores, DC machine, son elementos electrónicos, eléctrico-electrónicos. Eso es lo que estudia justamente lo que hablábamos hace rato, la ingeniería electrónica, la parte del controlador. Hablamos de microcontroladores, de tiristores que manejan electrónica de potencia para poder controlar ¿qué? ¿Qué controlan? El motor, ¿no? Entonces, las baterías también las baterías tienen mucho que ver también con el funcionamiento de esta parte electrónica. En el cuadro de abajo podemos ver inversores PWM también que se manejan en electrónica, ¿sí? Sensores y controladores. Entonces, todo esto lo maneja un ingeniero en electrónico, un ingeniero electrónico o un ingeniero eléctrico también, ¿sí? La batería puede ser de diferentes tipos. Vamos a ver primero vamos a ver el motor. Acá está el motor. Sí, tenemos un motor ahí está sus partes. Esto lo he sacado de Audi. Audi es una empresa también que realiza coches eléctricos. Y aquí lo que mostramos es un motor síncrono de imanes permanentes. Sí, estas son las partes de un motor. En la parte de arriba podemos ver la conexión eléctrica, ¿no? Donde está la tapa también del motor y de qué se compone. Sí, imagínense del primer motor que realizó Michael Faraday, ¿no? La diferencia es abismal. Entonces, estos son los motores eléctricos. Hay motores eléctricos síncronos, hay motores eléctricos asíncronos, motores que funcionan con corriente directa,
¿sí? Pueden funcionar con baterías de 12 voltios o de más voltaje. También tenemos motores de corriente alterna que pueden funcionar en forma bifásica o trifásica. Entonces, toda esa estructura, todo eso es una teoría acerca de los motores eléctricos. Es bastante interesante y bastante ampuloso. Ojalá que en alguna otra exposición hablemos únicamente de motores. Acá también tenemos los controladores. Miren, esa caja negra que ustedes están viendo y que esa caja negra y que está conectada hacia el motor, es un controlador. Es un controlador eléctrico electrónico. Les decía que ahí dentro hay microcontroladores y también tenemos tiristores, ¿sí? Ahí tenemos el controlador hacia el motor eléctrico. Los controladores pueden ser de diferentes tipos, según diseño. Hay controladores alemanes, que son normalmente los que se utilizan en lo que están viendo a la derecha en la parte inferior. Sí, hay otros controladores mucho más versátiles que están al lado izquierdo, que se usan en Norteamérica. Entonces, hay diferencias de modelo de acuerdo a cómo se quiera utilizar en el motor. Estos son los controladores. También esto es netamente electrónico. Hablando un poco de las baterías, tenemos baterías de ion de litio. Ahí tenemos las baterías de Toyota y de Bosch. Así se empaquetan las baterías de ion de litio. Sí, esto hace que nosotros tengamos un potencial en Bolivia excelente para fabricación de baterías, ¿no? Porque tenemos el litio, justamente, para poder hacer estas baterías. Pero existen otro tipo de baterías. En realidad existen varios tipos de baterías. También les digo, esto de las baterías es amplio, o sea, podemos hablar de un conjunto de 15 tipos de baterías por lo menos, ¿no? Por ejemplo, esta batería última que les he puesto es una batería de ion de sodio, comúnmente llamada Zebra. Esta batería, imagínense hacer una batería de sodio, es bastante económica y competitiva con las baterías de litio, además que son más estables y más duraderas, más baratas porque el sodio la encuentras en todas partes. Entonces, estas baterías de ion de sodio llamadas Zebra están siendo desarrolladas ya para hacer la competencia de las baterías de iones de litio. Entonces, tenemos que apurarnos un poquito. Pero también de litio se puede hacer otro tipo de baterías también, ¿no? Las baterías regenerativas. Se pueden hacer las baterías por fluido, las baterías de aire de litio, también hay un tipo de baterías que son, los iones de litio se mezclan con el oxígeno del aire para poder generar energía eléctrica. Entonces, hay 2 o 3 tipos de baterías de litio que se pueden utilizar para los coches eléctricos. Entonces, ¿podemos nosotros como bolivianos fabricar estas baterías? Es la pregunta. ¿Podríamos hacerlo? ¿Tendremos expertos para poder hacer baterías de litio? Ya les digo, ¿no? De iones de litio. Podemos hacer baterías de flujo de aire de litio. Así son, baterías de aire litio, ¿sí? Oxígeno mezclado con los iones. Entonces, podemos hacer diferentes tipos de batería con litio, pero ¿tendremos la capacidad de hacerlo? ¿Tendremos la capacidad? Tenemos que apurarnos porque ya vienen otro tipo de baterías, como las baterías de sodio. También tenemos las baterías, las nanobaterías o baterías hechas con nanotecnología, que es otro tipo de baterías que también ya se están investigando hacer, que son un último grupo muy interesante de baterías que son bastante económicas, ¿sí? Entonces también tenemos las baterías de nanotecnología. Y así, existen, como les decía, un grupo de 15 tipos de baterías. A ver si en alguna otra exposición hablamos específicamente de baterías y les voy a dar una información un poco más certera acerca de todo este grupo de elementos. Muy bien, hablando de las electrolineras, les decía, los elementos que dan gasolina son gasolineras, los elementos que dan electricidad son electrolineras. Entonces aquí tenemos las electrolineras de corriente alterna y de corriente directa. No se olviden que hemos dicho que tu auto eléctrico incluso puedes enchufarlo en tu casa. Pero hay conectores específicos para esto que hacen la conversión. En Norteamérica se utilizan los de la izquierda, luego aparecen los de Japón, que pueden ver ahí, los de la Unión Europea y los de China y los de le podemos llamar los promedio, ¿no? Los genéricos, digamos, los hallmarkers aceptados en Estados Unidos, ¿sí? En la Unión Europea también. Entonces existen todos estos conectores de punto de carga. ¿Ok?
Entonces tenemos también acá, les estoy mostrando este tipo de conectores, ¿sí? Conectores de punto de carga, de cómo son los conectores de las electrolineras hacia los coches eléctricos, hacia los coches eléctricos. ¿Ok? Entonces son más o menos así los conectores, son un poquito grandes, ¿sí? Pero son necesarios para bajar el voltaje o convertirlos de corriente alterna a corriente directa. Esto es un tema también muy grande para poderlo conversar en una sola exposición. Espero que también podamos a futuro hablar de no solamente de baterías, sino de controladores, entrar algo más profundo acerca de estos temas. Ok, entonces, estimados amigos, colegas, estudiantes y todas las personas que me están escuchando, y ya para concluir y no cansarlos tanto con el tema de los vehículos eléctricos, es bastante apasionante. Como pueden ver, es un tema bastante amplio, muy grande para hablar. Ojalá, les comentaba que podamos hacer una segunda exposición para hablar únicamente de los componentes de los coches eléctricos, pero hemos hablado, creo, de datos genéricos que nos van a servir para poder entablar una relación más profunda con los coches eléctricos, tener un conocimiento exacto de lo que se trata y también de ver que los coches eléctricos son pues factibles en su uso, ¿sí? Que los mitos no son correctos, que tienen la capacidad de poder transportarnos a lugares, a viajes, a poder hacer carga pesada, poder llevarnos al fondo del mar o poder llevarnos a la luna o a los planetas como los famosos rover. Sí, entonces, la gama de los vehículos eléctricos, estimados colegas, señores y estudiantes, es el futuro, es el futuro. El 2030 ya no tienen que haber coches a combustión en Europa. Están cerrando ya, están importando más coches eléctricos. Alemania se está apurando por las ventas, China se está apurando porque también tiene que vender a Europa y tiene que vender a Sudamérica, y en Estados Unidos están entrando al mismo tema. Entonces, esto es el futuro, va a generar bastante empleo a ingenieros eléctricos, electrónicos, a ingenieros ambientales, porque tienen que haber mediciones de precisión acerca de cómo estos equipos, estos coches eléctricos, causan, pues, como decíamos, ¿no? Diferentes, hay que medir aspectos como la polución, si causan daño al medio ambiente, si causan daños acústicos. Obviamente también va a haber mucho empleo para administradores, para la parte contable, para todos los profesionales que tengan una relación directa e indirecta con la fabricación y mantenimiento de coches eléctricos. Por otro lado, también les decía que podemos convertir los coches que ya hay convencionales a coches eléctricos con los diferentes kits. Les decía, alrededor de $1,500 a $2,000 un kit promedio para un coche pequeño. Muy bien, estimados señores, espero que les haya servido mucho. Esta grabación va a ser colgada, como siempre, y se les va a dar el dato del link para que puedan descargarla y que les sirva, pues, como información acerca de los coches eléctricos. Y obviamente en una próxima ya hablaremos un poco más a profundidad o de una parte específica de los coches eléctricos como tal. Entonces, le cedo la palabra a la ingeniera Andrea Casas, o está ahí nuestro colega Diego, no sé si están, para ya dar fin a nuestra exposición. Si tienen alguna pregunta también, estimados colegas, a la orden para poder tertuliar al respecto. Más al contrario, ingeniero Acosta, agradecidos. Nos ha enseñado y hemos roto más de 6 mitos sobre los autos eléctricos y realmente ya están con nosotros. No es el futuro, es nuestra realidad. Entonces, la carrera de ingeniería en electrónica es una alternativa realmente importante para poder proseguir y capacitarnos, porque la inteligencia artificial más la electrónica son las carreras del futuro. Agradecido, ingeniero Acosta, por ese panorama que nos dio de una realidad que a veces desconocemos. Y pensamos, no, auto eléctrico es lento, el auto eléctrico no tiene fuerza, el auto eléctrico no hace recorridos grandes. Gracias a su exposición se rompieron esos mitos en los cuales decíamos, ¿no? Autonomía de 700 kilómetros, potencia y generación de cerca de 300 kilómetros por hora. Entonces creo que con esos dos datos ya se rompieron varios mitos.
Ingeniero Acosta, el agradecido, y a todos quienes nos han venido acompañando de parte de la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, al siguiente viernes también vamos a estar con ustedes tocando otro tema muy, muy interesante, porque nuestro objetivo es el que podamos y generar un espacio de discusión, un espacio de conocimiento, un espacio de compartir saberes. Entonces, a todo ese lindo público que nos viene acompañando, la Universidad Tecnológica Boliviana les invita a ser parte de ello. Estimado Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Díaz. Muchas gracias a todos por tertuliar un poquito con nosotros, por compartir, por compartirse, por escucharme y bueno, compartir un poquito de esta información acerca de los coches eléctricos y hablar diferentes tópicos muy interesantes. Seguro, ingeniero, que estaremos el siguiente viernes también escuchando la siguiente exposición que asumo que va a ser bastante interesante. El agradecido soy yo a todos y muchas gracias por esta noche. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero Díaz. Gracias, ingeniero Roberto Acosta. Bueno, con eso creo que está todo entendido. Así que damos por finalizado este seminario. Gracias a todos, gracias, ingenieros. Muy bien, gracias, Diego. Muchas gracias, ingeniera Andrea. Hasta la próxima. Buenas noches. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Universidad Tecnológica Boliviana, UTB.